Uno de los responsables de la recesión global actual está nuevamente en el centro de las sospechas, ahora en la eurozona. Goldman Sachs vuelve a estar bajo sospecha. Después de haberse constituido en uno de los nombres emblemáticos de la crisis especulativa que puso en jaque al sistema financiero estadounidense, el centenario banco de inversión reaparece en los primeros planos por su participación en una escandalosa maniobra de maquillaje de las cuentas públicas de Grecia, que le posibilitó a ese país ingresar a la Unión Europea y a la vez le permitió obtener millonarias ganancias a la compañía. La Comisión Europea y la Reserva Federal de Estados Unidos han abierto en paralelo sendas investigaciones sobre la forma en que Grecia presentó las cuentas de su deuda pública y el papel que le cupo a Goldman Sachs en la maniobra. Ni la relación entre deuda y Producto Bruto, ni su déficit fiscal le hubieran permitido a Grecia ingresar en la Unión Europea a principios de la actual década. Pero el ocultamiento del verdadero estado de las finanzas públicas, gracias a artificios contables facilitados por los bancos de inversión norteamericanos, hicieron el milagro. Además de Goldman Sachs, se presume que JP Morgan y el desaparecido Lehman Brothers prestaron sus servicios. Pero lo más preocupante para la Comisión Europea es que Italia y otros miembros del exclusivo Club del Euro también podrían haber aplicado similares maquillajes contables en sus finanzas. Lo paradójico es que no solo la fe de la Comisión Europea resultó estafada. Según la agencia especializada en noticias financieras, Bloomberg, Goldman Sachs también gestionó la venta de títulos públicos de la deuda griega, permitiendo que Atenas escondiera parte de su déficit fiscal y su endeudamiento. Es decir, ocultándole a los mercados parte de la información. La operación le habría reportado a Goldman Sachs una utilidad de 735 millones de euros. Angela Merkel, canciller alemana, reaccionó indignada ante las novedades. Calificó de escandaloso que los bancos que nos pusieron al borde del abismo también hayan participado en la falsificación de las estadísticas presupuestarias de Grecia. Para peor, ahora se conoce que Goldman Sachs no se habría conformado en dibujar los balances fiscales y sacar provecho de la venta de los títulos de deuda. Junto a otros dos fondos especulativos estadounidenses, algunos informes ubican al banco de inversión a la cabeza de los ataques especulativos en los últimos meses contra el euro y contra los papeles de deuda de los países del bloque en dificultades. La indignación de Merkel y otros funcionarios es explicable. Ben Bernanke, titular de la Reserva Federal, prometió una profunda investigación sobre el papel del banco estadounidense. Pero eso no asegura un consecuente castigo. A Goldman Sachs le sobrarán defensores. La tradicional firma de Wall Street, con sede en la zona sur de Manhattan, ha sido una tradicional cantera de funcionarios para distintas administraciones en la Casa Blanca. Henry Paulson, último secretario del Tesoro de George Bush hijo, pasó directamente de la presidencia de la compañía a ocupar aquel puesto en el gobierno en mayo de 2006. Para la misma época, otro ex ejecutivo procedente de Goldman Sachs, Joshua Bolten, ocupaba el cargo de jefe de gabinete de la Casa Blanca. El consejero para Asuntos Exteriores, Stephen Friedman, y el presidente de la Comisión de Materias Primas, Reuben Jeffrey, reconocían el mismo origen. Ya anteriormente, Bill Clinton había abrevado en la misma fuente para elegir a su secretario del Tesoro, Robert Rubin. Pero esta tradición no se cortó con la llegada de Barack Obama, cuyo cuerpo de asesores en materia económica y financiera, con Tim Geithner a la cabeza, reconoce la misma matriz. Goldman Sachs, con 140 años de historia, no es un accidente en la actual crisis financiera internacional. Como los Kennedy o los Bush, los miembros de Goldman Sachs son reconocidos como un clan que forma parte y hace la política estadounidense. Quizás con menos prestigio que aquellas dos familias, pero con una influencia
evidentemente más duradera. Así que los muchachos de Goldman Sachs ayudaron a Grecia a entrar a la Unión Europea. No están ayudando ahora a maquillar estos números que le están poniendo en problemas al gobierno griego porque Europa no está queriendo soltar dinero. Podrían estar ayudando, podrían darles una manito ahora. No, parece ser que están haciendo lo contrario, se están beneficiando, especulando con esta crisis. Con el euro y con toda la crisis. Pero fíjate vos que, como decíamos al principio del informe, Goldman Sachs, y lo decía Alejandro en la presentación del informe, Goldman Sachs es uno de los responsables de esta crisis que hemos vivido. Goldman Sachs sigue siendo uno de los protagonistas no de los juicios a los responsables de la crisis, sigue siendo protagonista de este sistema financiero. Y es la gran herencia que tiene esa crisis, que no se ha resuelto, es decir, no castigó a los culpables, los dejó en lugares protagónicos, de hecho siguen manejando algunos de los resortes fundamentales de la situación no solo en financiera. Estados Unidos, como vemos. Y surgen estos datos que en realidad no son nuevos, sino que salen a la luz y que además salen acompañados de otros datos que dicen que lo que están haciendo no es mejor que lo que han hecho en el pasado y que de alguna forma están condicionando toda esta situación. Digo, más que Grecia, yo me preocuparía en lugar de otros países que están en crisis, España, Italia, por ver qué hizo Goldman Sachs en el propio terreno también, ¿no? ¿Sabemos algo de eso? Algo sabemos y hay algunos que ya empiezan a preocuparse inclusive por el futuro que se imaginaban hace unos días que parece ser que ya no está. Uno de ellos es el presidente del Banco de Italia, del Banco Central de Italia, Mario Draghi, que era uno de los candidatos a ocupar la presidencia del Banco Central Europeo en el próximo periodo. Pero resulta que Draghi ha sido vicepresidente de Goldman Sachs entre 2002 y 2005, uno de los periodos que ahora se empieza a investigar, que se empieza por lo menos a investigar. Yo creo que la palabra investigar le queda grande quizá a lo que se está haciendo ahora, por lo menos se está poniendo la lupa sobre. Vos decís que cuando dicen vamos a investigar hasta las últimas consecuencias podríamos desconfiar, tenemos autoridad para desconfiar. Digamos que se va a tener un poquito antes de las últimas consecuencias, claro. Poco mucho antes. Claro. A veces este tema de investigar hasta las últimas consecuencias parece un enunciado de la impunidad, ¿no? Porque raramente se llega a investigar en serio a fondo. Sobre todo cuando esto es lanzado, por ejemplo, en este caso de la palabra de Ben Bernanke, que ha sido tan socio o responsable de los mismos pecados que han cometido Goldman Sachs y tantos otros. Mencionabas España recién también. España me parece que está en una situación que quedó un poco a las sombras de lo que sucede en Grecia, pero España está entrando en un proceso de crisis que le está siendo muy difícil de tener y seguramente será el próximo gran episodio, mega episodio de esta crisis que ahora está golpeando muy fuertemente a Europa. Ahora, uno que ignora siempre, y yo te pregunto, viste que te dice, ¿y qué hago? ¿Compro euros? ¿Compro dólares? ¿Cómo se viene por ese lado? No, viene muy complicado, la verdad que viene muy complicado. Yo creo que, digamos, como es todo este tema de las monedas, todavía se sigue manejando en términos relativos. Es decir, sube el euro, no sube el euro, baja el dólar, no baja el dólar. Bueno, depende de lo que pasa con la otra moneda. Es decir, sube o baja en relación al otro. El dólar venía en caída. Esta crisis en Europa, la caída del euro, lo que hizo fue frenar la caída del dólar, hasta que se perciba que en realidad están cayendo los dos al mismo tiempo. Entonces, me parece que las monedas atadas a estas grandes economías que están en crisis, que no logran superar la crisis, más allá que alguna cifra coyuntural de repente diga, uy, están mejorando las cosas, se está recuperando, no se está recuperando nada. Las cuestiones de fondo de la crisis no se han modificado y tanto el dólar como el euro tienen un pronóstico bastante desfavorable, te diría yo, en cuanto a sus monedas, pero todavía no aparece cuál va a ser un sistema que pueda sustituir a este. No el yuan. La moneda china no va a ser. No, porque entre otras cosas, porque los chinos no tienen ningún interés en hacerse cargo de semejante desastre. Pero China sigue siendo uno de los lugares relevantes en cuanto a cómo se maneje económicamente frente a la crisis. Recordemos, China y Japón siguen siendo los grandes poseedores de títulos de la deuda y moneda estadounidense, con lo cual de ellos también depende mucho
cómo se salga de todo esto. Lo que es interesante, discúlpame Sí. también, es que así como veíamos en Chile cómo a través del o a partir del terremoto empezamos a ver como cierto lado oscuro de las finanzas, incluso de la política o del sistema general chileno, en el caso de Europa, a partir de que cruje la cuestión económica, también empezamos a ver cómo ese bloque de 27 hace agua por varias partes. Es decir, por un lado la cuestión económica, la cuestión política tampoco está resuelta. En la Constitución, no hay Constitución Europea todavía, el Tratado de Lisboa sigue teniendo sus problemas, es decir, esa unidad, esa supuesta unidad, ese bloque monolítico no es tan así, ¿no? No es tan así. Fíjate, vos justamente quería comentar, hacer una línea sobre la actitud que está teniendo el Banco Central Europeo. El Banco Central Europeo se está moviendo como un banco financiero que lo que hace es proteger la moneda y olvidarse del resto, de las consecuencias para el resto. El Banco Central Europeo está recomendando que aquellos países que le están provocando un problema al resto sean separados. Es decir, si fuera por el Banco Central Europeo, a Grecia hay que abandonarlo. Hay que dejarlo afuera del euro y salvar la moneda, salvar el euro. Fíjate vos lo extremo de este tipo de planteos, digamos. Esto es lo que también está marcando que Unión Europea hoy más lejos que nunca de ser una unidad. Se está discutiendo internamente. Fíjate, Grecia tuvo que aplicar el plan de ajuste más duro para ser aceptado por el resto de ¿Será que hasta ahora Europea? veíamos cómo iban ingresando a la Unión Europea y a lo mejor empezaremos a ver cómo egresan de la Unión Europea? Sí, lo que no sé por qué puerta van a egresar. No, me parece que no va a ser por la puerta grande. No.